¿Qué tal, familia hermosa? ¿Cómo están? Bonita noche. Nos encanta tenerlos nuevamente aquí en un episodio más de Alíneate y abre tus alas. Y saludo con mucho amor y con mucho cariño, extrañando muchísimo a mi amiga y hermana del alma, Carlita. ¿Cómo estás, amiga? Mi queridísima Lynn, qué gusto Amiga, me haces falta aquí en esta silla, amiga. amigas, ya sé, pero nos vamos a ver pronto, Así voy a va a estar ser. yendo y viniendo y tú también vas a estar yendo y viniendo y vamos a Te voy a estar, ir a ver, ya te dije. sí, sí, por favor, me va a encantar, la verdad que lo bueno es que los amores y cariños sinceros no saben de No, distancias, que eso es lo exactamente, más precioso que tenemos y que por lo que estoy y estamos todas muy agradecidas y muy exacto. felices. Y que no solo nosotras, amiga, también tenemos mucha gente Mucho. pues muy buena, muy preparada, muy sensible, muy empática, pero creo que la parte preparada es importante. A mí siempre me gusta decir que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, que tenemos que estar preparados, Total. buscar a gente que está preparada, que nadie lo sabe todo, todos seguimos aprendiendo. Y por eso es un gozo enorme tener a alguien que yo me quedé alucinando cuando vi su semblanza. De hecho, se las vamos a dejar aquí en la descripción y completa porque es muy amplia. Pero ahorita les voy a decir un poquito de todo, lo tremendo de la preparación de nuestra invitadaza del día de hoy, maestra Diana Bravo. Querida Diana, ¿cómo estás? Bravo, Qué Diana. alegría, qué alegría. Ahora sí que tanto que uno tiene en su mente cuando oye la información y siento que hoy es una buena oportunidad para platicar de todos los conceptos que las personas que nos dedicamos a estos temas nos queda claro, no tenemos duda, de todo nos hace sentido, ¿verdad? Entonces ojalá que podamos aprovechar hoy para aclarar más puntitos y más puntitos. Muchas Fíjese, gracias, la Diana, claro. licenciada, ay, perdón, No, no, no. quería nada más rápido decir un poquito, porque pues es que es mucho todo lo que ella tiene de preparación, pero es licenciada en psicología clínica, también tiene una formación psicoanalítica en terapia con enfoque psicoanalítico, que es como si fuera otra carrera, porque nada más fueron 4 años extras de preparación en esta formación psicoanalítica. También es maestra, tiene una maestría en psicología clínica, una maestría interinstitucional de derechos humanos, mi tema favorito, una especialización en terapia de pareja y muchas cosas más, pero bueno, una licenciatura, una formación de 4 años, 2 maestrías y otra especialización, no más, para Ahí nada empezar, más. ahí no más, Muy bien. ahí no más. Diana, qué, Ya qué me placer y es un placer y un orgullo tenerte aquí con nosotras, de verdad. No, yo Gracias. encantada. Yo les decía que los que nos dedicamos a esto, para nosotros, su caso terrible es tan emblemático y primero que nada me da tanto gusto verte de nuevo, Carla. Te extrañamos, Alina a un ladito y nosotros pues te Sí. extrañamos toda la gente que yo también pues admiro mucho todo lo que has hecho desde tu profesión y a ti, Aline, todo tu trabajo personal, yo creo que es súper inspirador. Gracias. Yo te escucho a ti cuando me siento así bajoneada, escucho tus entrevistas, Aline, y vuelvo así de que digo, no, claro que sí se puede, y en el Ay, trabajo de uno, gracias. y fomentando el trabajo. Entonces, desde ese lado, pues me hace muy feliz y por un lado y Gracias. por otro lado, saben que tengo una indignación muy grande y un compromiso muy grande porque es emblemático, tiene un nivel, ¿verdad?, de complejidad y yo sé que a lo mejor no es el mejor momento, pero es histórico, así como hoy vamos a platicar de algo histórico, lo de ustedes es histórico, no les quepa duda que es y va a ser, y miren, me desdiré si no, que es histórico y va a ser histórico. Que así sea. Entonces, imagínense que gracias a ustedes podemos difundir esta información, que es la única manera de disminuir la revictimización, ¿verdad? Y ya entraremos Correcto. en tema, pero gracias a ustedes y a su trabajo y a lo que están haciendo y persistiendo, podemos otros que estamos casi más afuera de las pantallas venir a difundir. Entonces les agradezco yo y en nombre de nuestra sociedad que tiene un retraso todavía importante, pero que ahí vamos.
Ay, Gracias, Diana, qué Diana. importante, muchísimas gracias. Y es que sí, nuestra sociedad está tan mal informada, está carente de información, se quedan con los mismos argumentos de toda la vida, y nomás no se informan, no avanzan. Nosotras que hemos vivido esto durante tantos años, seguimos viendo cómo siguen diciendo las mismas cosas, cómo siguen culpando a las víctimas en vez del depredador, cómo siguen culpando a los padres en vez de nuevamente al depredador o al que hizo el daño. Entonces, como sociedad tenemos que empezar a informarnos y creo que esa es nuestra labor. Y gracias por tu granito de arena que nos vas a poner el día de hoy. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, es muy importante, Diana, agregar sobre lo que decía Lynn, porque de verdad que a veces es difícil verlo, porque pues el 99% de la gente que ve nuestros podcasts, que nos siguen a Línea TV y Abre tus Alas, o que pues ve los videos en mi canal, pues es gente que quiere aprender, que quiere, ¿no? Que tiene ganas, que comprende, que es empática, que es sensible, pero tú te pones a ver de repente, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que pasó recientemente con Sasha, y tú te pones a ver los comentarios y ves cómo hay gente que todavía dice locuras espantosas, que dices, de verdad, o sea, de verdad te cae que vas a defender que una jovencita niña de 14 años, no, porque estaba enamorada. ¿Y qué tiene que, aunque estuviera enamorada, aunque ella hubiera perseguido por todas las calles de México, Estados Unidos y Sudamérica al sujeto en cuestión, es que no hay forma de justificarlo. Y esta parte de la revictimización hacia los padres también es muy dolorosa porque también sepulta esa intención de las víctimas de romper el silencio, porque qué víctima, ¿no? Quiere lo Quiere que están viviendo lastimar a ustedes, sus o han papás, vivido ¿no? ustedes, o vive Sasha, sí. Porque dices, encima de que voy a tener que dar la cara, encima de que me van a juzgar a mí, ahora encima yo voy a tener que hacer pasar por más sufrimiento a mis padres, porque ahora Claro. los culpables son ellos, fíjate tú, ¿no? No, no, vamos a desmenuzarlo. Aquí que no quede duda porque los papás no tienen, son víctimas. Pero eso tú lo sabes más. Yo ahí de ladito le sé, tú no lo vas a explicar más, pero víctimas directas o indirectas. En muchos casos son directas e indirectas, o algunos familiares, ¿verdad? Como en otros casos también, que es, unas fueron directas, indirectas y demás. Pero, ay, no, sí, lo tenemos que explicar. Y nada más aprovechando el comercial, justamente. Miren, las personas que estamos aquí o nos dedicamos o lo hemos vivido, todas estas que dices tú, Carla, que quieren aprender, pero todas, cada una de estas personas que está o porque lo ha vivido o porque lo tiene cerca o porque se especializa en eso, todas tenemos un margen de personas como de 50, más o menos en promedio. Entonces, si yo lo viví, a mí no me entienden, a mí me duele y yo estoy teniendo una claridad, yo puedo tener un compromiso social de difundir este programa y todos los programas que sigo y sigo a mi perímetro, ¿saben? Para que se va haciendo grande y grande, porque todos nos sintamos como responsables de que si la sociedad no sabe, también es porque muchas veces no se oye lo sí informado, que ahí también tú nos puedes instruir en cómo es en otros países en donde está reglamentada la comunicación, ¿verdad? Pero así desde nuestra trinchera, ¿verdad? Haz de cuenta, mis 10 amigas y yo les pido a que sus 10 amigas y así difundir esta información en lo que logramos empujar, ¿verdad? A nuestras autoridades para hacer política pública, pues federal, que es eso es lo que hace los cambios verdaderos, ¿verdad? Pero mientras tanto, y aprovechando que ustedes son tan queridas y tienen una comunidad tan grande, que quien nos oiga diga, yo me voy a comprometer a este mensaje, difundirlo a 10 personas cercanas. Claro. Y les voy a decir, por favor, difúndelo a otras 10. Esto porque tu hija le puede pasar, porque tu prima, porque tu sobrina. Nada más cierro mi comercial, pero así se hacen los movimientos, van creciendo. Claro, una cadenita. En cadena. Y ahora sí ya, pero No, me encanta, tú sigue hablando, tú eres la invitada, Ay, a no. ti es a la que te queremos escuchar. Ay, qué lindas. Pero sí, cada persona tenemos poder de influencia por lo menos en 10 personas, por lo menos. Ok. Entonces, este programa les pido a cada persona que le parezca interesante difundirlo, por favor. Bien. Por Pues ya favor. escucharon ahí a toda nuestra comunidad hermosa, a 10 personas.
10 personas y esas 10 personas se lo van a comunicar a otras 10 y así hacemos esta cadena. Y solamente así podemos difundir la información. Y acuérdense que la mejor publicidad es la de boca en boca. Así es, así es. Totalmente. Diana, y bueno, yo sé que toda la gente que está aquí entiende muchas cosas, que tiene mucho anhelo de seguir aprendiendo, pero algo que, pues justamente retomando el tema histórico de Sasha, que abre las puertas para, de una manera ya contundente, no solo para el tema civil, sino se extiende al tema penal, que bueno, que ya venía habiendo cambios, pero que sigue habiendo una apertura y sigue abriéndose caminos para que las personas, sin importar el tiempo que haya pasado, pues tengan herramientas jurídicas para tener el acceso a la verdad y justicia que merecen, ¿no? Pero algo que me llamaba mucho la atención es que se explica en este documento maravilloso que, pues, que da pie a esta resolución, que yo lo explicaba también en mi canal para los que lo quieran leer conmigo, que hay, por ejemplo, cuando vemos una relación entre dos, una relación impropia o ilícita en una menor, muchas veces explica este documento que puede ser, por ejemplo, una relación entre dos adolescentes, ¿no? Que tú dices, bueno, de todos modos la adolescente tiene un daño porque finalmente es un adolescente, pero el impacto cambia cuando son dos adolescentes o cuando el adolescente sí tiene una relación impropia, inadecuada, incluso pudiera considerarse ilícita, con un joven que aunque sea mayor de edad, el rango de diferencia de edad no es tan grande, incluso menciona entre 6 y 7 años, ¿no? Pero la diferencia y lo que se vuelve completamente invasivo y genera una asimetría mucho más grande, que no está solamente relacionada al tema de que la víctima es menor de edad, sino no es lo mismo decir, oye, era una niña de 14 o de 16 que tuvo una relación con un chico de 19 o con un chico de 20. No es correcto, no es apropiado de ninguna manera, pero esa asimetría no es tan marcada y no es tan invasiva para la víctima como cuando estamos hablando en un caso, por supuesto, como el que el que todos sabemos, ¿verdad? El nuestro, o como el de Sasha, que es una niña de 14 con un hombre de 40, pero que no solo es una diferencia tremenda de edad, sino una asimetría brutal de poder y de jerarquía en todos los aspectos. Pero si quitamos ese poder, ya no es lo mismo decir, hay una niña menor con un joven a una niña menor con un señor que tiene una diferencia de edad brutal. Lo invasivo para el adolescente se vuelve mucho más exponencial, ¿no? Terrible. Fíjense, yo se los quiero explicar desde varios ángulos. Uno, le voy a pedir a su público que se imaginen a sí mismos hace 15 años o hace 25 años. ¿Cómo eran ustedes? ¿Qué experiencias tenían? ¿Qué entendimiento de la vida tenían? Uno consigo mismo, ¿sí? Como es este caso, 40 versus 14. Si tú a tus 40 te preguntas, ¿yo cómo era a mis 20? ¿Cuál era mi grado de inocencia, de ingenuidad, de comprendimiento del mundo, verdad? Inmediatamente decimos, no, pues era otra persona, yo, ¿verdad? Imagínense desde ustedes mismas, ahorita, también esa es otra manera de explicarlo, que dijeran, no, pues es que quisiera salir con un chico que, híjole, tenemos un montón de casos, también el presidente de Francia, me encantaría saber tu opinión, Carla, ¿verdad? Que ustedes dijeran, ay, como que este chico de 17 años me anda coqueteando y es como que decimos, ¿verdad? Algo nos brinca porque lo que tú estás diciendo, o sea, a lo largo de toda la vida ocurre el desarrollo psicológico, no solamente a partir de la niñez y hasta que cruzamos, ¿verdad? Porque si se abusa a los 17.9 años, sí entendemos todos, pero ya si al día siguiente fue el abuso, ya no entendimos, ¿verdad? Y precisamente la evolución psicológica continúa, o sea, vamos madurando más, entonces tener 20 o 25 años de maduración, que obvio eso no es madurar, ¿verdad? Pero sí de experiencias de vida hacen que tengas un poder nada que ver,
Por eso lo que tú dices, que ya se explica más en términos legales, no es lo mismo el impacto del abuso 19-16 o 22-17, ¿verdad? Que 40-14, ¿verdad? Eso es por un lado. Segundo, el cerebro, fíjense, para esas personas que dicen que ella consintió, el cerebro ni siquiera se ha terminado de desarrollar, ¿verdad? A los 14 años. No, ni siquiera existe la posibilidad de que haya una elección o un criterio. De hecho, en algunos países, fíjense qué interesante, y yo sé que a nosotros nos va a sonar muy diferente por nuestra cultura, pero hay países en donde está prohibido enseñarles a los niños credos antes de cierta edad. Okay. ¿Por qué razón? Porque el niño todavía, su cerebro ni siquiera está desarrollado lo suficiente para el pensamiento crítico. Entonces va a entrar sin ningún tipo de juicio, vamos a decirle estrictamente, y ya no va a salir de ahí, ¿verdad? O por eso nos cuesta tanto trabajo que después salga, en muchos casos, incluido el de ustedes, que salga eso que introduce el agresor en nosotros, ¿verdad? En el caso precisamente, 14 años contra 39, y para las personas que se preguntan, pero es que después continuaba la relación amistosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo cuando me pasó no tenía idea de lo que me estaba pasando, ni tampoco podía saber que todos estos síntomas y malestares, que yo creo que íbamos a platicar luego, derivaban de eso, y además imagínense, la sociedad entera me devolvía que era normal, que estaba bien. Nadie me dijo a mí, oye, eso no está bien, ¿verdad? Que por eso yo me acuerdo que, ay, como Rebecca Jones se disculpó, hermosa, no sé si supieron con Sasha, porque le dijo, yo sentía una incomodidad en mi ser cuando te veía entrar a las reuniones con esa persona, y yo mi cuerpo me lo decía, ¿verdad? Porque decimos, a lo mejor no había los conceptos, pero la incomodidad la sentía, y Sasha, discúlpame, no supe qué hacer, nombrarlo, decir, no, nada, ¿verdad? Entonces, desde todos esos ángulos se puede explicar. Ahora, otra forma sería, el derecho, yo les digo a mis amigos abogados, nos usa en el buen sentido de la palabra los psicólogos para explicar y construir leyes, porque si bien antes todo se centraba en la violencia física como forma de obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer o en contra de su libertad, que eso digamos sería como definirlo más ampliamente la violencia, ahora se sabe que no solamente hay la fuerza física para obligarte. De hecho, entre más se promueve la no violencia física, más se ha sofisticado las otras formas de obligarte a hacer una cosa que tú no quieres hacer. Desde todas las que ustedes conocen perfectamente, desafortunadamente por experiencia propia, que son todas las del control coercitivo, hasta la seducción, el grooming, todo eso. O sea, todas las maneras, haya fuerza física o no, haya fuerza psicológica, manipulación, seducción, en las que yo te obligo emocionalmente, psicológicamente, a que tú hagas algo sin tu consentimiento, ¿va? Que también hay, ya varios países se están uniendo, afortunadamente estás en uno donde sí, Carlita, el consentimiento, como es algo abstracto, por eso ahora los abogados nos han usado a los psicólogos para hacer periciales psicológicas, para que todo eso abstracto, invisible, se ponga en un papel a mostrar que existe, ¿verdad? Aunque no sea fuerza física, no sea un moretón, bueno, que hay casos donde se combinan, ¿verdad? Pero no sé si más o menos explico este punto que dices. No es lo mismo 19 con 15, que de todas maneras lo es, que 14 con 39, que más todos los otros ángulos de poder, que en este caso no es solo la edad. La sociedad lo respalda, todavía hasta la fecha hay mucho silencio en los medios, como que les causa incomodidad decir, ¿verdad? La sociedad lo respalda, su poder jerárquico, su poder en la carrera, ¿verdad? Poder económico. Así es. Es que es terrible cómo se normalizó durante tantas décadas ver a un señor casi anciano, ¿no? Muy grande, con una jovencita. Si hasta la fecha lo seguimos viendo, y de repente, pues la gente, aunque lo veía raro, como lo que acabas de comentar, lo de Rebecca Jones, o en nuestro caso, mucha gente nos los dice.
que Yo estuvieron lo, ahí. Oye, vimos cosas raras, o sea, se nos hacía raro esto, pero vivíamos en una cultura del silencio, Diana. Y entonces la gente era pues que prefería quedarse callada a decir, oye, esto no me parece bien. No teníamos esa educación. Hoy en día creo que la gente está un poco más abierta, es más empática, es menos callada ante estos temas. Pero como durante décadas esto ha sido normalizado, o sea, por eso esto es histórico que esté sucediendo en nuestro país, y porque va a marcar un precedente bien importante. sí, lo va a marcar y ustedes están, ay, no saben el camino tan grande que están abriendo, pero imagínense cómo lo vive la víctima, ese silencio de la sociedad. Imagínense que su cuerpo le dice, porque seguro se lo decía su cuerpo, ¿verdad? Solo Claro. que en el abuso sexual infantil es terrible porque también hay sensaciones de placer físico normales propias de la biología humana y toda la confusión. Y entonces imagínense para la psicología de la víctima todos estos miles de ojos lo están viendo y no dicen que esto esté mal. Eso es lo que está ¿Sí? terrible. Imagínense la confusión, la disonancia cognitiva que le provoca a la víctima. Todos estos ojos, por eso no podemos ser neutrales, lo hemos explicado en mil veces. La neutralidad está hecha para situaciones otras, pero no para el abuso, porque esa neutralidad confunde a la víctima. ¿Sí? Dice, ¿seré yo la que estoy sintiendo algo raro, pero todos lo ven normal? ¿Verdad? Como lo que dices tú, Aline, que todo el mundo sentía algo raro, pero nadie lo decía, ¿verdad? Nadie lo decía. Y yo creo, esta normalización, como yo la veo, es que estamos empujando históricamente, porque hace muy poquitos años el abuso era lo normal, ¿verdad? Muy poquitos, el pensar que los niños eran propiedades, las mujeres eran propiedades, que las mujeres no votáramos, o sea, como que apenas estamos empujando y justo esta palabra nos ha ayudado mucho para desnormalizar lo que estaba la humanidad entera acostumbrada, incluyendo la psicología, por eso luego yo me disculpo a nombre de la psicología y no me cansaré, ¿verdad? Incluyendo la psicología, todo estaba, así era lo normal, ¿verdad? Históricamente. Pero ahora ya tenemos conceptos y también tu disciplina, Carla, el derecho nos ayuda a empujar eso, ¿verdad? Muchísimo. Yo les recomiendo a todo el mundo que haya vivido algo, que se vaya al canal de Carla donde lee la resolución. Yo siento que es una píldora de resarcimiento para toda víctima, todo lo que se declara ahí, ¿verdad? Y fíjate, Diana, Aline, que algo que es tremendo, tan normalizado está hasta la fecha, hasta la fecha, aunque hay, como hemos dicho tantas veces, hay un sector ya con otra capacidad de comprensión, pero fíjate qué grueso está el asunto. Y miren, con todo respeto, a mí no me cae mal Jordi Rosado, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe abrir la puerta para que se hable? O sea, porque tú puedes decir, De algo oye, yo así, no soy claro. responsable de lo que dicen mis invitados. Sí, sí eres responsable, fíjate. Si eres responsable porque en tal caso tú debiste haberlo invitado, ese tema no lo puedo tocar, o sea, debiste haber tenido la capacidad de decir, ese tema no lo puedo tocar porque es un Claro. tema que, vamos, es que por amor de Dios, ¿de verdad no te diste cuenta que era imposible que abrieras la puerta para hablar de eso? ¿De Así verdad? es. Y luego abres la puerta para hablar de eso y se te ocurre minimizarlo y luego Sí, no, se no, te no, no. ocurre, después de que estás viendo el profundo dolor que le estás causando a la No víctima, bajarlo. no bajar la entrevista hasta que estás obligado. Es tu responsabilidad. Si yo ahorita estoy contigo y veo cuántos programas, Aline, no tuvimos que no sacar, Horrible. que Ajá, cortar, exacto. porque dijimos, si vamos a lastimar a alguien, nosotros no lo sabíamos cuando invitamos a tal o cual persona Ujú. y, oye, ¿qué es que tal persona hizo no sé qué? No, no sabíamos, bueno, pues no lo sacamos. Y te digo Claro. algo, nos cuesta, porque a nosotros nos cuestan las Literal. grabaciones, cuando lo Literal es hacemos en fuerza, el sí. set, nos cuesta dinero y Ujú. tiempo y esfuerzo, pero tu Todo. responsabilidad, ¿dónde está? Si hay una víctima Sí. una probable víctima de por medio y encima una víctima de 14 que tuvo 14 años y que está expresando públicamente en los tribunales que está profundamente dolida y tú no tienes la capacidad de decir, miren, es más importante. Yo no sé, la verdad, no estuve ahí, pero ni siquiera tengo por qué dudar. Todo el mundo sabe qué pasó.
entonces yo tomo una determinación y me pongo del lado correcto de la historia. Es esa neutralidad, es esa neutralidad que es una trampa. A ver, y por si nos oye, sepa Jordi que no es una crítica. Vamos a invitar, fíjense bien. ¿Cómo le hacemos? A través de la empatía. Si nosotros le preguntamos a él cómo sería para él que su hija a sus 14 años hubiera tenido una relación con una persona de un nivel de poder altísimo, Ahí está. de 39 años. No lo permitiría, te lo puedo firmar. Ajá. Y entonces que después, y entonces que su hija creció, ¿verdad? Porque Sasha fue tan generosa y uno no tiene más que agradecimiento con ustedes cuando abren sus corazones, porque eso es lo que sensibiliza. Y ella abrió su corazón y dijo, yo ahora entiendo la mayor parte de los síntomas que yo viví, ¿verdad? Adicciones, que es lo obvio casi en el abuso sexual infantil, adicciones, tal y tal, y que, o sea, todo el cambio en el impacto de mi vida que ese hecho tuvo. Entonces vamos a decirle a Jordi, tú imagínate que además después de que eso pasó, tu hija creció y con muchos años después tuvo el valor de decirle a toda tu sociedad mexicana, esto lo viví y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Y tú imagínate que continuara ella sabiendo que la gente replica y replica y replica y replica No. Y yo estoy segura que si él nos oye y se pone verdaderamente en el lugar ni siquiera de ella, sino del papá de ella, y ojalá que se anime, porque vulnerarse nos hace más valiosos, no menos. Ojalá que se anime a disculparse públicamente con ella. ¿Sabes qué, Sasha? No lo comprendía. Así como yo digo, y yo sé, ¿ustedes creen que no es controversial para mis colegas que yo ande disculpándome en nombre de la psicología? No a todos les encanta que yo diga claro. Alta, ¿verdad? Porque es asumir desde donde estamos, pero eso es el resarcimiento para las personas que no lo recibieron cuando merecían recibirlo. Entonces, se nos haría tan valioso de parte de Jordi que él dijera, no lo entendía, no tenía los conceptos, no me había puesto yo en ese lugar adentro, claro. Y no había quitado porque no sabía, porque la comunicación en este país no está lo regulada que tendría que estar para que eso no suceda, pero yo a título como persona y como ser humano, me disculpo contigo, Sasha. ¿Saben qué? Tendría mucho más valor él para nosotros que si no lo hiciera. Fíjense qué paradoja. Mucho más, o sea, lo admiraríamos más. Por supuesto. Y diríamos, está dándole el ejemplo a la sociedad, figura pública que tiene tanto impacto. Se lo aplaudiríamos todos. Está todos. diciendo, querida sociedad, disculpémonos toda la sociedad entera con Sasha, por favor. Y yo, bueno, y además se ve que es un tipazo, se ve que es buena onda, que ama lo que hace, pero hay una responsabilidad que no tuvo y está bien también. Todos podemos cometer errores, todos los cometemos todos los días, pero qué padre poder decir, como tú dices, eso hubiera estado padrísimo. Decir, miren, todavía puede. Está a tiempo, está muy a tiempo. Y es que la responsabilidad que tiene de estar detrás de un micrófono con tanta gente que lo sigue, la verdad sí es algo que debería de hacer. Aceptar nuestros momentos de aprendizaje, pues imagínense si yo que me dedico a eso me equivocaba porque faltaban más conocimientos. Yo les he dicho que yo inicié estudiando esto hace 17 años y solo tenía yo el síndrome de Estocolmo para entender algo y ahora digo, no, qué equivocado, y yo lo acepto y no me hace menos valiosa. Estamos evolucionando. Todos. Pues ojalá nos dé la sorpresa, Jordi, si nos ves te mandamos un saludo, nos des la sorpresa y nos ayudes a resarcir y a inspirar y a motivar movimientos tan importantes. Exacto. Sí. Ojalá que así sea. Ojalá. Ojalá, Diana. Y a ustedes, híjole, yo tengo una lista de peticiones para hacerlo homólogo con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, que la gente que no sabía no se avergüence, es lo normal, pero siempre estamos a tiempo. Cada día es un día de oportunidad para poder disculparse y
pues yo me dedico a sensibilizar a quienes tienen que disculparse. Sí, Y es que totalmente. sabes que, Diana, las consecuencias, mira, nosotras que vivimos eso siendo tan chicas, en mi caso a los 13 años, con un hombre 20 años mayor que yo, las consecuencias a la larga sí son devastadoras emocionalmente hablando, porque si algo he tenido que trabajar yo durante muchos años es mi tema emocional con relación a las parejas y a los hombres. Por supuesto. Tuve que trabajar muchísimos años mi sanación en mi amor propio porque sales de ahí eh, muy lastimada. Entonces, tú decías en un programa con Lili, que estuviste en Estafador de Sueños, algo que me llamó mucho la atención, que, déjame, me acuerdo las palabras, ahorita me acuerdo, pero que era cuando alguien ejerce un control así, cuando eres menor de edad y que tu cerebro no está bien desarrollado todavía, se va a tus emociones, no a tu Sí. parte cognitiva, ¿no? Algo Ay, así sí, eso me comentabas. encanta, sí. Me encantaría que nos platicaras Sí, de eso. miren, fíjense. Ay, qué emoción. Miren, nuestro cerebro, esta, yo quisiera responder desde todos los ángulos que me he metido a estudiar, porque tiene la ciencia, fíjense, se ha preguntado a lo largo desde Freud se empezó a preguntar por qué las conductas que veíamos como estas que has tenido tú de dificultad, Aline, en las relaciones muy lógico y normal. Ujú. Y entonces imagínense que por lo menos así mi último rastreo que viene desde Freud se preguntó por qué, ¿verdad? En ese tiempo, pues claro que habían abusos sexuales infantiles, Claro. solamente que la sociedad no estaba preparada para lo que Freud ya estaba un poco preparándonos el terreno. Bueno, Ujú. entonces nada más quería decir la antesala de que han sido un montón. Un día podemos hacer un recorrido de todos los autores que se han preguntado por qué las conductas de la víctima posterior al abuso que recibió. Han sido muchos autores en los últimos tiempos. Pero la que a mí más me gusta, que es creo la que te llamó la atención, Aline, que responde mucho de que por qué no se iban, si lo entendían, si no, o sea, que esa es la pregunta, esa es la pregunta. Sí, exacto. La última, que para mí es la más acorde, es la de la neurobiología. ¿Qué pasa con esto de la neurobiología? Tenemos 3 tipos de cerebro en nuestra cabecita. Ujú. El primero deriva de que algún día fuimos reptiles. El segundo de que luego fuimos mamíferos y el tercero de que ya somos seres humanos. El primero, que es el cerebro reptiliano, solamente puede distinguir peligro o seguridad, ¿sí? Por Ok. ejemplo, con las cosas que ustedes vivieron, ustedes podrían decir, no, es peligroso, ¿no? Ante cualquier relación o cualquier posibilidad, están dudando y su sistema para protegerlas tiene que saber si sí es peligroso o si es seguro. Inclusive poder confiar en las personas, que ese es otro concepto muy interesante que deriva del trauma de traición. Es dificilísimo confiar porque todo el tiempo tengo alerta, ¿verdad? Y nada más cruzando un poquito, si la sociedad me continúa revictimizando, sigue esa parte de mi cerebro en alerta. Ujú. Si Ujú. sigo recibiendo ataques, alerta, ¿verdad? Necesitamos para que la siguiente capacidad de nuestro cerebro suceda, que primero nos sintamos en seguridad. Si no, solo vamos a estar en modo, le decimos supervivencia, porque Ujú. estamos seguridad o no seguridad. Bueno, una vez que estoy en cierta seguridad, el manipulador acude a mi segundo cerebro, que es mi cerebro límbico, donde están mis emociones. Ujú. Y no me manipula a través de cosas que yo comprenda, sino de generarme emociones, que eso es lo que a la gente dice, no entiendo cómo tenía tanto dominio de, ¿verdad? Si a Ujú. mí me provoca miedo, tiene control de mí. Si a mí me provoca alegría o felicidad, que ya en algún momento lo desmenuzaré más, pero si logra quitarme todas las fuentes de mi segundo cerebro, que es el emocional, no tengo mis papás, no tengo mis personas de confianza, yo necesito vincularme para sobrevivir, ¿verdad? Y me quitó todo, porque sin el aislamiento los agresores no pueden hacer absolutamente nada. De hecho, yo me imagino que eso lo vivió Sasha también, ¿verdad? En ese aislamiento. Entonces, yo mismo soy tu fuente de emocional de las cosas positivas
que tu cerebro necesita por supervivencia, que es todo esto de la vinculación, está en el segundo cerebro, pero también estoy adueñado de esa parte de tu cerebro a través del miedo, la culpa, ¿verdad? Yo tengo control de esas emociones. Por lo tanto, no puedo usar mi cerebro, esta parte que es el córtex prefrontal, que es el de la inteligencia, el del entendimiento, no lo puedo usar porque estoy dominada por el primero, que es seguridad o no seguridad, y por el segundo a través de las emociones. Por eso, por esa razón, lo cognitivo y lo que yo comprenda no cuenta para nada porque está apagado esta parte de mi cerebro. Yo estoy toda yo dominada por mi primer y segundo cerebro. En el primero, que es pues, por la sensación de seguridad, y en el segundo, porque esa persona aprendió a activar en mí las emociones de satisfacción y las emociones negativas también. Y entonces hace una intermitencia. Y ese es el control que tiene a través de mi segundo cerebro. No importa, por eso las estadísticas nos encantan, grado de escolaridad, si eres psicóloga especializada en violencia, no importa porque no es a través de tu parte cognitiva y racional que se te domina, sino es a través de estos otros dos cerebros. Por eso, claro que sí ayuda mucho el conocimiento para quitarnos una de las emociones con la que nos dominan más, que es la confusión, pero necesitamos estar en seguridad. Por eso yo celebro que Carlita esté en un lugar seguro, precioso, avanzado como el que ella se merece, y entonces va a estar en seguridad ella un ratito, va a regresar a la seguridad, a la seguridad, a la seguridad, ¿verdad? Ahí revolví un poquito otras ideas, pero es esto, Aline. La dominación que se tiene de uno es a través de lo emocional. Y por eso las dificultades, fíjense qué bonito, nuestro cerebro es tan perfecto que dice, ok, sí necesitamos y queremos vincularnos desde nuestro segundo cerebro porque necesitamos la vinculación, pero te va a poner como concierto, a ver, vámonos despacito, espérame tantito, no podemos ir rápido, y te va a poner defensas para protegerte porque tiene memoria. A eso le llamamos, ese es el trauma, esa es la mejor manera de definir. Como tu cerebro tiene la memoria de que ocurrieron cosas muy graves, te va a proteger, ¿verdad? Y ese sería como, eso es el trauma, que hoy te proteja como necesitabas haber sido protegida en aquel otro momento. Y entonces tú ya le dices, ok, te entiendo, defensa, bueno, te hablas a ti misma, pero ahorita estamos en seguridad, ¿verdad? Que ese es el trabajo terapéutico que se hace de trauma, pero fíjense que es nuevísima esta perspectiva de trauma. Ya me extendí otra vez muchísimo. No, tú sigue, está interesantísimo, Diana, muchísimas gracias. La verdad, este tema del trauma es muy complejo y la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo dices, bueno, es que, porque eso es muy importante, ¿no? A veces, pues ya si bien te va, pues como tenías 15 a lo mejor te comprendo, pero si tenías 18, entonces tenías que haber sabido perfectamente cómo resolver todo en tu vida. Y tú dices, ¿qué es ese absurdo? O sea, ni siquiera en las leyes, ¿no? Por ejemplo, un abuso sexual, pues puedes tener 14, puedes tener 40 y existe el mismo tipo penal, ¿no? Existe el tipo penal de violación si tienes 14 que si tienes 40. Por fortuna. Porque en realidad, explicado como tú lo dices desde el tema psicológico o un tema de miedo paralizante, a lo mejor tienes menos herramientas cuando eres menor, pero realmente funciona a cualquier edad, no importa qué tan preparado estés. Inclusive, no. Por ejemplo, vemos casos de violencia en parejas que pues, son súper adineradas, por ejemplo. Ah, por supuesto. La mujer es súper preparada y de todos modos no logra salir de un tema complicado de violencia o de abuso y dices, no haces, uno en la razón dice, no entiendo cómo, por qué, pero en realidad es que todos podemos vivirlo, ¿no? Porque como tú dices, no tiene que ver con tus capacidades intelectuales necesariamente. Casi les diría que solo requiere tener empatía. O sea, ahí sí, wow. Es el único requisito. Les voy a decir por qué. Porque a través de esa emoción se puede generar en ti todas las otras emociones. Ah, qué interesante. Sí, déjenme les digo, por eso
si se fijan, que eso a mí me fascina entenderlo como sistematizado. Por eso, por ejemplo, el grooming, que tiene sus pasos sistematizados. Fíjense cómo dentro del grooming siempre existe el momento en donde el agresor o la agresora cuenta su historia de haber sido víctima. ¿Sí? Claro. Porque se requiere la empatía para entrar en tu segundo cerebro, que es el límbico. Si tú te conectas con eso y todos los pasos que se van haciendo en el grooming, eso es suficiente para que se abrió la puerta de tu segundo sistema, que es a través del cual se te va a manipular. Y justamente, esa es una de las cosas que yo entendí posteriormente. La empatía es lo que permite que personas estén colocadas como víctimas y no sean líderes de los grupos como las personas que no tienen empatía, que tienen otros fines diferentes. Pero cuando tú tienes empatía, casi ese es el único requisito que hay que tener para que tú ya seas una persona que podría llegar a ser manipulada. Imagínense qué fuerte. Claro. Oye, ¿y las personas que son cero empáticas, cómo las podríamos catalogar? ¿Son las narcisistas, son las sociópatas, son las psicópatas? ¿En qué otra, qué otra manera los clasificamos? Miren, están clasificados en un libro que es nuestra referencia de los psicólogos y de los psiquiatras, que es el de DSM-5 o CIE-10, y ahí les llamamos clúster B, ¿verdad? Que son todos estos trastornos de personalidad que tienen en común la falta de empatía. Uno es, pues, la psicopatía, que inclusive no crean que hay 100% de consenso respecto al cómo o al por qué. Ahí estamos todos estudiándole, pero sí hay diferencias cerebrales muy importantes en la psicopatía. Luego está el narcisismo, que es pues, muy conocido, que digamos que ahí también algunos científicos dicen que hay diferencias en el cerebro. Luego están el trastorno histriónico de personalidad, que eso es como si fuera, imagínense que es como si fuera un estilo de narcisismo, pero más de las mujeres. Y luego está un poco también de no empatía en el trastorno límite de la personalidad, aunque ahí aparece de manera intermitente de repente la empatía. Y lo último es la sociopatía, que ahí es donde vemos que las personas sí transgreden las leyes, ¿verdad? En todas las otras, y bueno, el cómo, ¿verdad? ¿Una misma persona puede tener rasgos de todo? Sí, ¿verdad? Porque lo que tenemos en común aquí es la falta de empatía. Pero no todas las personas que tienen estos otros trastornos de la personalidad van a trastocar las leyes, digamos, socialmente. Algunas lo van a hacer, todo lo que van a hacer sin empatía dentro de sus relaciones íntimas, pero no van a llegar a cometer delitos, ¿verdad? Otras sí. Y todas estas, digamos, fíjense qué interesante. Este grupo, vamos a decir que es menos manipulable, aunque en el caso del narcisismo sucede algo muy interesante, que es no a través de la empatía se le puede manipular, pero sí a través de su ego. Ándale, wow. Por eso, que ese es el conocimiento nuevo que yo empecé, lo entendí por primera vez gracias a Edgar, a quien le mando un saludote gigante de Narcisismo TV. En la psicopatía, el psicópata puede tener muchísimo poder con alguien narcisista. ¿Por qué? Porque le controla a través de su ego, no de su empatía, de su ego. Ajá. O sea, se lo alimenta. Exacto. ¿Y cuánto poder o cuánto control puede tener? Muchísimo, muchísimo. Pero tiene que ver con el ego y no con la empatía. Oye, y se lo alimenta a través, perdón, dime, Diana, dime. ¿se lo alimenta Dime, a través de lastimarle el ego o de subirle el ego? De las dos, Okay. como la marioneta, ¿no? Ya. Te lo bajo y te lo subo, te lo bajo y te lo subo, ¿verdad? Esto antes no lo habíamos estudiado. Antes decíamos, una persona psicópata siempre va a estar con una empática o una persona narcisista siempre va a estar con una empática, ¿verdad? Y ahora sabemos que estas diadas o personas dentro del mismo clúster B pueden hacer, se complementan. Pues, se complementan, y eso a mí me encanta porque cuando uno como psicólogo que estás más en lo jurídico
lees de lo legal, en donde dices las organizaciones son así, son asá, tú como psicólogo dices, claro, los perfiles son así, ¿no? Te hacen match. Y si Hasta bien parecen de nosotros... manual, ¿no? Sí, la psicopatología no es obviamente algo que se pueda castigar legalmente, pero nosotros sí sabemos cómo suelen proceder y entonces esa información solemos dársela a los abogados, ¿verdad? Para que puedan más o menos prever inclusive estrategias jurídicas, porque, híjole, para nosotros es muy, por ejemplo, en este caso de Luis de Llano, fíjense qué interesante. Vamos a irnos al ejemplo de él. ¿Ustedes pueden creer que él dijo frente a un juez que eran las fantasías de, ¿cómo lo dijo? Fantasías. Sí, fantasías de una niña, no sé qué. No. Miren, les voy a decir. Sí, ¿cómo dijo las cuadra fantasías, sí, eso dijo la exactamente. psicología con el derecho? Ahí les va por qué. Yo como psicóloga digo, claro, porque entiendo la patología de él. Él es capaz de salirse de la realidad a tal punto que diga una cosa que inclusive es en su contra. Pues ¿Sí es les que hace más bien lo sentido? utilizó como un término para defenderse legalmente, ¿no, Diana No, o pero es Carla? que eso ni siquiera lo puede, ¿cómo vas a Eso defenderte lo arruina. legalmente con una tontería que tú mismo has reconocido público? O sea, él mismo habló que tuvieron una relación y luego dice que no hubo ninguna relación, que era que es la fantasía La de una fantasía niña. de... O sea, Ajá. eso, pero Entonces, Pues fue ahí un les va. recurso malísimo que utilizó ya para salirse con la suya, ¿no? Pero ahí les Tratar va de cómo defenderse. nos interesa a los psicólogos. Fíjense, fíjense. Eso para mí como psicóloga, si yo estoy en el buffet de ella o de él, yo le puedo decir, si estoy en el buffet de ella, oye, lo más probable, porque yo creo que su perfil de personalidad es tal cosa, es que si tú haces A, él, su delirio de grandiosidad va a ser tan grande que va a cometer este error legal. ¿Sí? Por eso entramos los psicólogos en estos buffets, vamos a decir. Porque es esperable que él, por esta patología que probablemente tenga, no lo podemos afirmar, pero vemos unos checks que nos hacen cierto sentido, él probablemente derivado de esto que hay en su interior, sea capaz de decir una cosa tan grave como esa que dijo, que por fortuna va en su contralín legalmente. Pero además, yo lo que me pregunto de eso es, yo si soy tu abogado te digo, mira, Luis, Jaime, Pedrito, Juanito, Sí, Martinito, sí. No digas entiendo que tú quieres decir esa tontería. Me avergonzaría como abogado presentar un documento. Claro. O sea, porque tú puedes pensar lo que quieras, pero es que yo tengo también, ahora sí que como el comunicador, yo como abogado puedo decir, oye, ahora es que voy a poner un ejemplo muy extraño, ¿no? Pero es como cuando vas y te haces una cirugía o te pones Botox o no sé. Llegar un momento en donde el doctor te diga, perdóname, yo no te puedo poner más Botox porque te voy a deformar la cara. O sea, tiene que haber un abogado que diga, oye, Jaimito, con ética. ¿cómo vamos a poner semejante tontería en tu documento jurídico legal de respuesta? Vas a quedar peor. Vas a quedar peor, pide una disculpa. O sea, ¿qué haces? O sea, tú Fíjense qué interesante. ¿Qué quieres realmente de mí? Bueno, a veces o hasta los abogados son los que dan esa versión, ¿eh? Que les asesoran a los clientes a decir esas estupideces. Pero es que entonces, ¿qué abogado eres? Les voy a contar lo que pasa en mi experiencia, porque imagínense que yo suelo ser parte del buffet de la Defensoría de la Víctima, ¿no? Y eso nos pasa muchísimo, ¿eh? Eso que dijo él, así nos pasa, que dicen unas tonterías que decimos, bravo, que dijo eso porque vamos a ganar el caso. Porque les dan por su lado. O sea, ¿cómo les diré? Sería muy raro que un abogado ético defendiera abuso sexual infantil, ¿no? O sea, entiendo que lo tiene que defender en sus derechos humanos y representar, ¿no? Pero no es lo más común que una persona que sea muy ética, porque esto que estás diciendo tú, Carla, pues sería un abogado muy ético, oye, si decimos eso te voy a arruinar legalmente, ¿verdad? Ajá, pero pues no suelen reunirse, digamos, los abogados más éticos con los clientes más éticos, suelen reunirse al revés. Y es decir, pues a mí que me paguen y yo voy a, pues lo que él quiera decir de sí mismo, ¿no? Y eso está, pues yo así es como lo entiendo, es una hipótesis mía, no sé, pero yo así he visto que operan. Pero lo interesante psicológicamente hablando
o lo que les quería decir es que ahí vemos clarito cómo está fuera de la realidad la persona, ¿verdad? Eso se ve más en el narcisismo que en la psicopatía. Está fuera de la realidad. Yo dije ayer que éramos novios y hoy dije que es una fantasía, ya trastoca, ¿verdad? Mientras que en la psicopatía ellos tienen bastante más claro cuál es la realidad y cuál es la que no, ¿verdad? Cuando los vemos patinarse así, decimos, esto es más narcisismo. ¿Por qué? Porque se salen un poco de la realidad a veces, aun cuando eso no significa que no sean conscientes de lo que hacen, ¿eh? Claro. Tampoco. Claro, no, de ninguna Son muy manera. conscientes, No pero pueden tener este zigzag, no sé si ustedes lo hayan percibido, entre delirar y mentir. La mentira implica la conciencia y el delirio es, híjole, ¿cómo voy a decir yo que fue su fantasía si apenas ayer dije que éramos novios? Pero a veces se zigzaguea dentro del trastorno de personalidad narcisista y eso es súper confuso, lo vuelve más confuso. Porque el narcisista, lo que yo observo, cómo hay gente que realmente, tal vez se deba a lo que tú dices, que navega entre la mentira a conciencia y el delirio, ¿no? Porque hay gente que tú ves que hay momentos que donde realmente, o sea, se cree sus mentiras, o sea, jura que la mentira que está diciendo es real y dices, ¿cómo te pudiste haber creído, no? Que te dejaría cortar una mano a que lo que está diciendo es verdad, porque se ha creído su propia mentira. Eso desestabiliza más a la víctima, porque le puedes ver hasta su lenguaje corporal de que se cree lo que está delirando. Claro. Y entonces la víctima duda más de sí misma porque todo parece que sí lo cree y sí lo cree. Y simultáneamente, Carla, mienten con conciencia. Entonces esas dos cosas mezcladas no les puedo explicar, para el sistema nervioso, para el cerebro, es una licuadora. Por eso nada más, por último, retomando lo que me preguntaba Lynn, cuando termina el abuso, claro que no termina el abuso, porque el cerebro queda así durante muchísimo tiempo. Imagínense ustedes cuánto duró el cerebro en quedar así, paulatinamente, a través de un proceso, que si se fijan en el grooming tiene que ser suavecito, poco a poquito, porque si fuera de fregadazo nadie caeríamos en eso, ¿verdad? Claro. Es un proceso de años. ¿En qué mundo? Fíjense, yo a veces le digo a Lili, es que hasta, discúlpame, pero me enoja hasta la pregunta, ¿verdad? Pero ¿y por qué no salieron del hechizo en 3 segundos? ¿En qué mundo vas a salir en un segundo de algo que fue un proceso de años hasta la destrucción de la identidad, ¿verdad? Claro. Porque se destruye la identidad completa, porque regresando al cerebro, si yo me obedezco a mí misma en mis necesidades alimenticias, de sueño, tal, puedo morir. Fíjense cómo nuestro cerebro es tan perfecto y nos lleva a esta destrucción de la identidad en el abuso. Si yo le hago caso a mis necesidades en mi primer cerebro, en mi segundo cerebro le hago caso a mis emociones de enojo, por ejemplo, si yo le manifiesto mi enojo y me va a dar una golpiza por eso, necesito desconectarme totalmente de mí y de mis emociones. ¿Por qué? Por supervivencia, que es nuestro primer cerebro. Entonces estoy completamente gobernada por mi primer cerebro. ¿Y qué queda de mí? Se deshizo mi identidad, porque para yo poder sobrevivir tenía que estar hipervigilante a si el otro respiraba bien, no respiraba bien, se enojaba, no se enojaba. Yo me mimeticé, vamos a decir, con las necesidades del agresor, no con las mías. Entonces yo estoy mimetizada. Imagínense que es como si fuéramos un satélite, que me tuve que mimetizar con lo que me decía, con lo que no me decía, con lo que tal, por supervivencia. Y luego me quitan el planeta. ¡Pum! Me quedo sin identidad. Porque esto fue un entrenamiento por supervivencia. Yo aprendí a obedecer a la necesidad del otro, no a la mía. La identidad es yo responder a mis emociones, a mis necesidades biológicas, a mis valores, que esa es otra cosa, Aline, que yo tengo muchas ganas de decir sobre ti y sobre ustedes, ¿verdad? A mis valores que me inculcaron toda mi niñez. Esa es mi identidad, ¿verdad? Pero yo para sobrevivir tenía que poner en pausa eso
que es lo que luego se tiene que demostrar legalmente. Y sí es posible, ¿eh? A través de peritajes psicológicos. Es muy posible, ¿no? Que sepa el público que no es una cosa ambigua. Se puede medir. Bueno, ahí está el peritaje de Katia, ¿no? Que es descomunal. Yo, Carla, te tengo que decir que tuve que pausar como 3 semanas así en el peritaje de Carla, de Katia, porque también eso es cierto. No es cierto que no había la forma, ya había la forma y ahí había un peritaje psicológico muy bien hecho, ¿verdad? No, que es muy fuerte hablar de eso, lo sé, solo es esto de pasadita, de que se puede evidenciar, ¿verdad? Se puede evidenciar cuál es la estructura de personalidad, que eso es muy interesante en los peritajes psicológicos, fíjense. Mi estructura de personalidad tiene que ver con mi infancia. Ajá. Y acá es el daño. Entonces, si yo tengo una estructura de personalidad que no es del clúster B, como yo digo que son ustedes, y me atrevo a decirlo como especialista, que ustedes tienen unos valores y una personalidad que deriva de su familia, ¿verdad? Y otra cosa es que yo tenga, que eso sí es estrés postraumático, las consecuencias de tal. Pero mi personalidad no va a cambiar. Mi personalidad es mi personalidad, que derivó de mi crianza, de mis valores. Yo por eso, la cosita que quería decirte, Aline, es que cuando yo te he escuchado decir, hoy no, es que qué miedo haber estado más tiempo, este es un concepto que a mí me importa mucho distinguir para las personas. Por el paso del tiempo, tú no te hubieras convertido, por lo menos desde el punto de vista del perfil criminológico, en alguien que hubiera replicado ciertas cosas, porque tú traes una personalidad de base, ¿verdad? Y el estrés postraumático es el estrés postraumático, no es la personalidad, ¿verdad? Y además, digo, eso los abogados lo saben explicar mejor, tú tendrías que probar que es directamente por la coerción lo que haces o no lo es. Y eso también se puede probar con peritajes psicológicos, ¿verdad? Pero entonces, bueno, me fui muy extensa con ese paréntesis que quería hacer, pero cuando yo vi precisamente, y lo vimos en el peritaje de Katia, ahí se veía clarititito, es una prueba fehaciente, ¿verdad? En mi punto de vista, yo me tuve que detener, sentí muchísimo dolor, tuve que tomar una pausa. Imagínense, yo me dedico a esto de toda mi vida profesional, ¿verdad? Pero eso explica el nivel de daño y como les venía diciendo, que así como es un proceso para llevarte a dejar de tener contacto con tu identidad, ¿qué va a pasar? Si tienes un buen tratamiento y con tiempo vas a regresar a lo que originalmente tú eres, derivado de tu familia, de tus valores, de cómo fuiste criado en tu infancia, ¿verdad? Y sí es posible, pero requiere tiempo. Y rápidamente, otra cosita que también se me hace de justicia, este tiempo, cuando no estás bajo revictimización social permanente, no deberían de ser tantos años, ¿verdad? Es que estamos en un bucle, Diana. Exacto, Carla, y eso lo quiero decir bien grande, porque la gente dice mucho, es que la víctima toma su tiempo. Fíjense qué pasó con Pelicot, fíjense qué pasó con ella, que es maravilloso, esta francesa que vivió estas cúmulo de violaciones por parte de su esposo, pero tenía un estado protector. Ella tenía un estado protector. Imagínense, la historia es que hay acoso por parte del esposo en el metro, creo. Lo descubre que estaba grabando mujeres, y rápidamente se hace una investigación y rápidamente se sabe quiénes son y rápidamente ella es protegida y rápidamente todo. Entonces está el estado protector. ¿Y qué pasa con ella? Pues que no siente vergüenza, ¿verdad? Entonces yo nada más quería distinguir esto, que es, una cosa es que claro que sí, cada víctima tiene un tiempo de recuperación para regresar a ser ella misma, y otra cosa es la responsabilidad social de que la revictimización no para, y entonces no le permite estar en esta seguridad que necesita nuestro primer cerebro, ¿verdad? Sentirse seguro es lo primero que necesita para poder regresar a sí mismo o a sí misma, pero cuando la sociedad está en contra, es al revés, ¿verdad? Hablo y me pasan cosas, hablo y la sociedad me revictimiza, vuelvo a ese estado de inseguridad, ¿verdad?
pero no es porque sea la capacidad de cada víctima, que eso no, como que se da a entender sin querer, ¿no? Cada quien tarda tantos años. No, pues si tienes un estado protector, una seguridad, un apoyo, pues no vas a tardar tanto tiempo, vas a tardar cierto tiempo, como este ejemplo de esta Sí, frase. claro. Porque si de repente encima de todo, ay, sí, ¿a poco no sé qué? ¿Y a poco no sé cuánto? ¿Y a poco? O sea, es que hay un abismo, ¿no? Que es tremendo y que es lo que la verdad te hunde y el estrés postraumático es de 25 años, ¿no? Bueno, más bien, ni siquiera ha empezado el estrés postraumático porque seguimos en el trauma, ¿no? Exactamente, continúa. Por eso, déjenme vincularlo, la gente que le está gustando eso lo tiene que compartir, porque solamente cuando la sociedad entera sabe, deja de haber esta revictimización. Y por eso les digo yo, los medios, hablemosles bonito, para que se unan con nosotros a difundir, ¿verdad?, la información. Estimulémosles a los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad bien grande. Y yo te voy a decir una cosa, no solamente los medios, hace rato decías, oye, pues igual no tenemos una protección en los medios de comunicación suficiente, pero yo verdaderamente, pues no sé, quisiera decirlo, hablarle bonito a los medios revictimizantes, hablarle bonito al Estado, hablarle bonito a la sociedad y hablarle bonito a todo el mundo, nada más que esto es un desastre, porque tenemos una ley, que es algo de lo que hablo yo en el libro, tenemos nuestra ley general de víctimas, habla de la obligación, o sea, no es si quieren, la obligación del Estado mexicano de evitar a toda costa la revictimización en los medios de comunicación. No, tienes toda la razón. No, o sea, sí tienes toda la... Existen las leyes, existe la protección. Lo que pasa es que todo, hay tantas cosas hasta que aparece un agente que se quiere, montar en la causa, ¿no? Como ahora el magistrado, déjenme decirles el nombre. Ay, sí, nómbralo, por favor. Espérenme, déjenme, no vaya yo a decir su nombre. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la secretaria Mercedes Verónica Sánchez Míguez, y que colaboró también Rosalba Arzuaga Montoya, pues quisieron agarrar la bandera y hacer las cosas como se tenían que hacer, pero nosotros tenemos una ley de víctimas que protege. Una ley de víctimas que protege contra la revictimización, y sin embargo tenemos una bola de proyectos llenos de revictimización. Y si tú no eres una víctima, y no estoy minimizando el trabajo del ministro y toda su gente, porque no me queda duda que lo hicieron con todo el amor del mundo, pero si tú no eres una víctima que le conviene a algún ministro, a algún juez, a algún diputado, si tú dices, a mí me conviene más no pelarte, porque tu causa a mí o ustedes como víctimas no me dejan nada, no abonan nada a mi carrera política, entonces no me subo a tu causa. Tienes toda la razón. Pero si tú eres importante, entonces a lo mejor sí me subo a ti, porque ¿qué? También abona a mi causa política. Eso es lo triste de la situación, porque las leyes existen. Y hablando de nuestro caso como sobrevivientes de trata de personas, tenemos una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas que habla, porque está derivado del protocolo de Palermo, donde el Estado mexicano está obligado desde el 2003 a evitar a toda costa la revictimización de las sobrevivientes de trata de personas. O sea, tenemos 22 años que deberíamos estar como menos protegidas de toda la revictimización. Entonces, las leyes existen, los tratados internacionales existen. Lo que no existe es un deseo de alguien de apoyar una causa que a lo mejor les va a dejar más revuelto el río. Revuelto el río que Canelo. Sí, tienes toda la razón, no, sí, tienes toda la razón y valido muchísimo tu indignación. De hecho, esa emoción nos ayuda mucho a salir adelante. Yo oscilo, te voy a ser bien franca, en mi profesión, de la indignación, del enojo, y luego digo, y tienes toda la razón del mundo, no es obligación de ustedes en absoluto hablarle bonito a los medios, no es.
Es No. nuestra obligación de los medios estudiar lo que vamos a Claro. entrevistar, lo que vamos a hacer, si Claro. vamos a hablar de casos que involucran situaciones así, estar preparados, tienes toda la razón del mundo, totalmente, sí, no, pues, ¿qué les digo? Si yo, cuando escuchaba yo algunas entrevistas del pasado que les hacían, me sentía ardor, o sea, me sentía yo como, me molesta yo, de estar escuchando semejantes tipos de preguntas. Y ahora con la chica esta de Alejandro Sanz, es increíble cómo la prensa la trata, independientemente que nosotros no sepamos todas las verdades del caso. El ver cómo la trata la prensa en el programa es una cosa que no lo puedes creer. O sea, ¿para qué la invitaste o sea, si tú no le crees, ¿para qué la invitas? O tú puedes decir, oye, mira, respetuosamente, ¿sabes qué? O sea, yo voy de acuerdo en que es complejo entender las razones por las que pudo o no decirlas, si no fue violentada, si no fue bla, 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 si no era menor, si todo eso. A lo mejor, ¿cuál es la razón? Puede ser que no estemos de acuerdo con las razones, pero entonces, pues no le des pie o no sé, o encuentra, o si le quieres dar pie porque crees que es relevante, bueno, pues entonces tomas. Ahora, si ella tenía 18 años, como yo decía en el video que hice en mi canal, pues apenas te da para que no te metan a la cárcel, hijo, o sea, y como tú decías hace rato, o sea, si tenía 17.12 meses, 11 meses o sea, dices, no puede ser, o sea, no puede ser que no entendamos que hay una simetría muy grande entre ella, si es que tenía 10, tenía 21, y él de 49, ¿no? Entonces dices, hay una simetría gigantesca de edad. En todos los sentidos. Disculpen, aquí estoy como en las selvas. Hay una simetría gigantesca y hay o sea, nadie está diciendo que Alejandro Sanz entonces sea un delincuente, nada más está, pero sí es importante, pues, decir, bueno, hay una simetría importante en esa relación que nunca se debió haber dado, porque además tú tenías que decir, ella es mi fan, es muy jovencita. Yo me imagino yo ahorita andando, ¿por qué querría yo andar con un niño de 18 años? A ver, explícame. Claro. Si no fuera productor, si no fuera cantante, si no fuera... Tenía yo un caso en donde fue el abuso por parte de un sacerdote y yo le decía, esto es lo que saca a mis pacientes. Les digo, haz de cuenta que para medir la asimetría tendría que esa misma persona ir caminando por la calle sin ninguna relación de poder, sin nada, y que tú así, sin ningún tipo de relación vertical, dijeras, ay, se me antoja ese señor de 59 años que va pasando por ahí, como que me gustaría salir con él. A esa es la manera, ¿no? Este sacerdote yo le decía, ¿no? Porque imagínense, ahí la verticalidad está en el espíritu de la persona, ¿verdad? Entonces yo le decía, imagínate que esa persona la sacas de ahí, de donde tú la conociste, la pones en la calle y tú dices, él me hubiera gustado, ahí sí es simétrico. Y eso obviamente no, pues no pasa, ¿verdad? No. Es decir, este mismo personaje, si no fuera cantante, que ahí también lo del fanatismo, las respuestas han estado horribles, ¿verdad? Si esta persona no fuera cantante, tú hubieras estado con él, independientemente de la verticalidad de la edad, porque ahí hay varias verticalidades. Si él no fuera ese cantante Chicas, famoso, me tengo que salir 5 minutitos. Aguántenme sí. 5 minutos. Ahorita, Carlita, ¿me sacas del...? Sí. Ahorita regreso en 5. Claro, Perdón, sí. pero es Pero que surgió nosotras algo. seguimos platicando Sí, porque no, está buenísimo esto sí, de Alejandro Sanz, es tremendo, sí, porque, sí. pero tú decías que hay varias verticalidades y entonces una podría ser, La edad, una ¿no? es la verticalidad de la edad. Vamos a Ah, asumir que ella tenía 18 y él 49. sí. Que luego dicen, no, que tenía 22 y él 49. Bueno, vamos a dejarlo en 22 para que la gente A que lo dice, peor, a lo más. de todos modos, 22 a 49, 22, 42, 43, 44, o sea, son 25 años, o sea, ¿por qué? Yo más allá de pensar, y justamente acabo de subir también un video donde decía eso por las estadísticas que acaban de salir, yo decía, a ver, eso que dices, ¿no? O sea, sé que hay relaciones, porque luego dicen, no, pero es que mi abuelita con mi abuelito se llevaba muchos años y fueron muy felices. Ok, pero realmente tiene que haber un hecho de fondo
pero yo lo que digo es, bueno, tú puedes como jovencita estar interesado en un hombre mayor por cualquier razón y no necesariamente por un tema de dinero o de poder o lo que sea, que genuinamente por alguna razón que tú las entenderás mejor, un tema de papá o tú vas a saber que te interesa un hombre mayor, ok. Pero yo digo, ¿no sería correcto por parte del hombre decir, por ejemplo, en este caso Alejandro Sanz, ¿por qué yo, no es un delito, pero por qué yo tendría una relación con una jovencita que va entre los 18 y los 22 años, que es demasiado joven, le llevo demasiado, o sea, ¿para qué me arriesgo a una relación que como menos no es ética? Porque es mi fanática, porque le llevo demasiada edad, porque hay una asimetría en todos los aspectos. Creo que la responsabilidad cae, en este caso en el hombre, porque sabemos que también sucede al revés, pero en este caso cae en el hombre decir, oye, habiendo tantas mujeres, ¿para qué me involucro con una fan tan jovencita, no? Totalmente. Por eso yo decía, incluso, Carla, me gustaría preguntarte si podemos estar 100% seguros que no clasificaría para algún delito, porque no solo es la edad lo que está considerado, sino la verticalidad, el engaño, la manipulación, o sea, ahora hay como diferentes conceptualizaciones legales, digo, yo obviamente no sé tantísimo de eso, porque para mí la principal es que él es un cantante y ella es su fan, o sea, además de la edad, que es la que estás escribiendo ahorita, que tú dices, porque en general, bueno, yo te puedo decir, psicológicamente la tendencia es, o sea, sí hay tendencias de un lado y del otro, ¿no? De los hombres más grandes, porque se sientan atraídos por las mujeres más chicas y viceversa. Hay una, pero entonces cuando estás en una situación así, yo siempre me pregunto si no es como de la normalización, esto que dicen, no, pero eran muy felices mi abuelito y tal, yo diría, bueno, felices desde qué parámetros históricos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es, yo lo explicaría igual, esta persona, si no fuera tu cantante favorito, te hubiera traído, si tú lo hubieras visto pasando por la calle, ahí está la asimetría. Yo les puedo decir, yo... Supuesto, que ella era su fan, claro, eso es que eso es... Como maestra, yo me doy cuenta mucho con mis alumnos y alumnas, ¿no? Que como yo estoy tan metida en estos temas, dicen, wow, va a venir Diana, ¿no? Y yo me doy cuenta del poder, se siente hasta en el cuerpo, chicas, ¿sí? De lo delicado que tengo que cuidar mi manera de cómo me expreso. Me ha pasado, por supuesto, que alumnos hombres, por supuesto, ¿verdad? Que se sientan atraídos por mí. Y hay algo en mi ser que digo, jamás, aquí ética, él o Diana, ella ética. Me tendría que ver en la calle caminando, no en esta relación de que yo sé más de lo que a ella le interesa mucho o a él le interesa mucho, sino que tendría que ser una situación neutral en donde solo quedara el factor de la diferencia de edad, que bueno, yo en mi perfil psicológico no tienes interés, pero independientemente de eso, yo lo siento como yo estoy arriba, ¿saben? Yo lo siento arriba, como yo estoy arriba. Entonces, ni modo que un cantante no sienta, o sea, imagínense que la brecha que yo siento cuando soy maestra es así, y la de un cantante con su fan es así. Claro. Estratosférica. Claro. Estratosférica. Gigante. Entonces, para mí, si es una relación abusiva, me quedaría así como de, ay, no estoy segura 100% que no hubiera alguna cuestión legal, porque también se puede probar si ella tiene daño y cuál. Puede ser que no diga la verdad, se está tropezando mucho, pero también puede ser que está totalmente desubicada, mal asesorada, que no ha tenido terapia, quién sabe, no sabemos, también pudiera ser, no sabemos. Por lo que ella dice, en realidad no se observa así como coerción, como coacción, o sea, solo se observa esa parte que me parece como menos súper antiética, y creo que lo importante y lo que yo digo es que como sociedad podemos, en lugar de irnos en contra de la chica, que si lo hizo por bien, por mal, porque le quería sacar, no sé, no lo sabemos, nadie lo podemos saber. Lo único que sí creo que debería quedar como experiencia, como menos, como conocimiento, como aprendizaje es, no te metas en relaciones que no son éticas. Si tú eres el jefe, olvídalo. Si tú eres el psicólogo, no puedes. No, claro, no puedes. Ni el maestro, ni el productor. Maestro, ni el abogado, o sea,
no puedes, o sea, ni el abogado. Si tú eres mi abogado, no puede ser. No Si yo soy puede tu abogada, no puede No ser. puede ser. O sea, no puede ser, las relaciones tienen que ser horizontales en todos los aspectos, porque si no es muy complicado que tú no termines eventualmente en una situación. Si tú de verdad te quieres librar de todo tipo de situaciones polémicas, sobre Sí. todo, ¿no? Si quieres cuidar tu profesión, si quieres cuidar, y si tú realmente, como yo les he explicado en muchas ocasiones, supongamos que Diana realmente se enamora de un paciente, pues entonces tiene que hablar con su paciente y decirle, Juanito, no te puedo seguir atendiendo. Claro. Fíjate, yo le tendría que pasar, no te puedo seguir atendiendo y no te voy a ver más. Y no te voy a ver Fíjate, más. te voy a decir Claro. por qué. Te voy Y a a lo decir qué? mejor por qué. después de un año, ¿Por qué? ¿verdad? Ni después de un año, te voy a decir por ¿Qué qué. tal que si estás Porque muy enamorada? O que porque te gustó mucho. permanece la verticalidad. Claro. Permanece la verticalidad adentro, ¿sí? Y no, así fue como, bueno, es que el caso de psicólogos es demasiado delicado porque tu persona se abre contigo todo su ser, depende emocionalmente de ti, pero en general sí debería, no de psicólogos, yo ahí digo, jamás te dejo de atender porque no te puedo atender bien, pero además nunca podría tener una relación contigo porque no, el inicio de cómo nos conocimos fue vertical, no. Claro. Fíjense que a mí me suena a grooming. Si ella dijera la verdad, cosa que no nos toca a nosotros discernir, a mí yo sí le veo todos los elementos del grooming, de lo paulatino. Además ella dice eso, que él empezó a pues como a hacerle sus coqueteitos sutiles cuando ella era menor de edad. O sea, sí se ve una probable presencia de grooming. Yo vería complicado, ¿no? Sí, claro, que de pudiera probar. llegar a un tema legal con la poca información que tengo. O sea, no Claro, sé claro. si hay algo más, ¿no? En México hay pues se entiende el hostigamiento como este acoso, digamos, de alguien que está en una posición jerárquica sobre ti, ¿no? Pero no sé cómo se podría configurar, lo veo complicado, pero en tal caso, aprender a no meterme Aprender. en Y la relaciones otra, no sé que si les son pareció, polémicas. pero que socialmente la respuesta, no sé si tú también han visto la respuesta de los medios en general acá en México a lincharla a ella, o sea, Claro. a No, defender. tenía 18 años, porque ya ves que eres bien grande a los 18 años, ¿no? Ya hasta Sí, podrías ser presidente maduro. de la República, Sí, básicamente, hombre. ¿no? O sea, Sí, porque a los 18 años sí. automáticamente te vuelves un Eso sensei es de lo la sabiduría. impactante, ¿no? O sea, ver los comentarios de la gente. De verdad, muchas veces, la mayoría de los casos, yo me meto a ver los comentarios porque me interesa ver cómo piensa la gente en todos los casos, ¿no? Y hay unas que me sorprenden tanto, Diana, Carla, que digo, ¿cómo es posible, como lo que está diciendo ahorita Carlita? Pues si ya tenía 18 años, pero que si sus papás, pero que si esto, pero hay Pero tanta si quiere dinero. ignorancia. O sea, es inconcebible, de verdad tenemos que reeducarnos todos. Sí. ¿Y cómo Sí. le vamos a hacer? No lo sé, pero tenemos que empezar a hacer algo al respecto y creo que... Oye, y Sí, con además, la línea T y tenerlo abre de tus alas. regreso, perdón, No, con la adelante. línea T y abre tus alas están haciendo ustedes eso, Sí, eso chicas. es un granito de arena que nosotros ponemos sin lugar a dudas, pero Grandísima. desgraciadamente los grandes medios, lo acabamos de Sí, decir con Jordi, sí. por ejemplo, ¿no? Estos Exacto. grandes medios ignoran por completo estos temas. O sea, ellos nada Sí. más están como en su rollo y no quiere decir que sean malas personas, ni mucho menos, pero hay una ignorancia terrible, Oye, una Lynn, desinformación espantosa. ¿y tú crees tú que estás más cerquita de esos medios que informándoles, sensibilizando? ¿Qué respuesta tú ves ante la información? ¿Qué respuesta veo? Mira, yo ¿Ves la verdad, apertura o ves resistencia? no, sí veo un poco más de apertura. Yo, aunque estoy dentro de los medios, Ujú. honestamente no estoy ni en alfombras rojas, ni en entrevistas, ni en eventos con medios. Los evito a toda costa, pero Claro, desde hace años, ¿eh? No sí, ahorita. O sí. sea, yo voy, hago mi programa de televisión y ya no me enredo en otras cosas, ¿no? Hago mi podcast y listo. Pero las poquitas veces que he estado
últimamente frente a los medios ya tienen un poco más de información, ya se ven más ilustrados o informados o como lo quieras decir, pero aún falta mucho. Sí. O Oye, sea, y ahora, fíjense, algo que también el otro día platicábamos Aline y yo, que a lo mejor una forma de verlo también para ver si podemos entender, o sea, yo por ejemplo, yo tengo un sobrino de 26 años, ni siquiera él me lo imagino con una niña de 18, ni No, siquiera él, claro que que no. tiene 26 años. ¿Por qué demonios querría él andar con una niña de 18? O sea, es que no lo concibo. Y tiene 26, no digas 49. O sea, yo, él llegaría a decirme un día, dije, mi novia tiene 18, diría, pero esto está rarísimo. O sea, ¿por qué quieres andar con una niña de, o sea, tienes 26 años? O sea, es raro, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Otra cosa, el otro día Lee me estaba platicando de una serie, ¿te acuerdas, amiga? Porque yo le decía, imagínenselo qué al locura. revés. Es más, O sea, déjenme la checo para ver cómo para que Sí, nos darles el digas cuál. nombre. O sea, imagínate lo que decíamos hace rato, imagínate, Diana, que yo te digo, oye, mira, te presento a mi novio tiene 18 qué años. horror. Pues por eso les digo lo del Sí. presidente francés, Carla. ¿Qué opinas tú? A mí, ¿sabe? Les voy a decir qué me dice ese caso. Que también como humanidad todavía nos falta, porque imagínense si en el primer mundo sucede eso. O sea, cuando ellos inician la relación, había una relación vertical de maestra-alumno. Él era un adolescente, si no mal recuerdo, de 15 años. Y fíjense qué interesante, puede ser que la verticalidad se perpetúe el resto de los chorromil años de la relación. Hay una película, nada más que ese caso fue en Estados Unidos, que grafica lo mismo y por eso vemos que pasa lo mismo. Era una maestra, si no me equivoco, y tuvo a los hijos con un chico menor de edad y que tenían tan parecidas las edades y esa película está fuertísima porque él se detiene, se ve muy clarito cómo él se queda con su desarrollo psicológico Espérenme. se estanca en la adolescencia, aun cuando él ya tiene 40 o 50 años, el de la película, se estanca. Y entonces sus hijos cuando crecen lo ven como niño, porque obviamente fue un abuso sexual infantil. Tenía en este caso vamos a ver si logramos poner qué película es, porque es muy Pero a Ya, interesante. ver, aquí ¿cómo le está, se ponemos? llama Adore o Madres Perfectas o Adoration. Es con Naomi Watts. Ok. Es realmente, o sea, yo me quedé en shock. Mira, yo soy muy Pero abierta, a ver, muy, explícale muy a la open gente mind, bien por qué eso dice. ahí voy, Ajá. les voy a explicar, porque a mí me causó un poco de conflicto y eso que no tengo hijos y te digo que soy de mente muy abierta. Son unas amigas que se conocen desde muy chiquitas, crecen juntas, son mejores amigas, las dos tienen hijos varones y ya cuando están cerca de sus 50, sus hijos tienen 18, 19 años y una se enamora del hijo de la otra y la otra se enamora del hijo de la otra. Y empiezan a tener una relación ya consensuada, ya entre ellas ya se pidieron perdón y permiso y bueno, órale, te doy permiso de que andes con mi hijo, yo también te doy permiso de que andes con el mío y salen los cuatro en pareja y Wow, empiezan a... Y yo wow. así, pero ellas hablaban entre ellas y sabían que era una relación que iba a terminar tarde o temprano por la gran diferencia de edad. Y los Pero ¿qué chavos es se terminan, eso? uno casando y teniendo hijos, pero no podía olvidar a la señora que lo traía Totalmente. loco. Porque es traumático. Fíjense, ahí está el enganche. No, fue una Ahí está el enganche. locura. Este enganche que pensaríamos que es Bueno, amoroso, ahí que no está la es película. amoroso, es derivado del abuso. Esa, Ok, es esa película. Está en Prime, en Amazon. Si ok, tienen chance y lo tienen disponible, véanla. sí. A mí me choqueó porque, no sé, o sea, no ¿Por me qué? hizo, aunque estés en Europa, la gente esté más evolucionada, más abierta y No, más no, 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 no. despierta. Yo No, creo señor, que no es de eso, es de, no. no sé ni cómo llamarlos, es sentido común, oye, espérate. Mira, como yo lo diría, Aline, es que está viciado el consentimiento, porque en esta cien por relación que nos ciento platicas, precisamente es un contexto como si hubiera sido familiar, es como si fuera la tía, porque son Sí, muy buenas amigas ellas, ¿no? exactamente, Dentro del núcleo se familiar, enamoran de las tías, pero ellos tienen 18, 19 años, exactamente, Diana. exactamente. Están Entonces posibilidades. no hay
No, es como si fuera dentro de una, eso calificaría para como parecido a un vínculo familiar. Está ¿Qué razón totalmente tienes, fuera de caray? lugar, totalmente fuera de lugar. Sí, no, 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 Fíjate no. que hoy aprendí algo muy interesante, que no había yo contemplado. Claro, aún, aún si, a ver, yo entiendo que va a haber gente que va a decir, no, pues entonces, ¿con quién puedo andar? Con nadie, ¿no? Todos ustedes No. quieren que no andemos con nadie, pero ¿sabes en qué? Que algo muy tremendo que aprendí hoy es que sí, que claro, que si hubo verticalidad en el inicio, Sí. se puede perpetuar, pero Se en ocasiones puede funcionar si se toman decisiones a tiempo. Yo muchas veces cuento, por ejemplo, conozco 2 casos para que vean cómo es muy interesante. Conocí una pareja en México, que también lo conté, que él, o sea, era una pareja de una empresa de Estados Unidos, pero en México, y él era el jefe de ella, y ellos se enamoraron, entonces tomaron la decisión, o sea, sabían que no podían, porque en Estados Unidos tienen mucho más protocolos antiacoso, porque pues, aquí en México, pues no sé si haya mucho eso, pero en Estados Unidos sí está mucho más protegido. Entonces, ellos tomaron la decisión de que ella iba a dejar la empresa porque él no podía ser su jefe. Ellos finalmente se quedaron juntos, formaron una familia y todo eso. Y luego conozco otro caso al revés, también en Estados Unidos. Él es un chico joven, su novia tiene 10 años más que él, perdón, pero ella era la dueña de este lugar, de este negocio, y ellos se enamoraron y él tuvo que renunciar para poder seguir en una relación con ella. O sea, a lo que voy es que hay mucha gente que lo tiene claro. O sea, yo soy la dueña del negocio, tú estás Claro. como para mí, quiero andar contigo, además de que te llevo 10 años, yo soy, o sea, la mujer le lleva 10 años al chico, y el chico tuvo que dejar de trabajar ahí para poder seguir la relación con ella. Y en la otra igual, tuvieron que ahí fue al revés, la chica tuvo que dejar el trabajo para poder seguir la relación con él. Y las dos relaciones prosperaron, pero eventualmente no sabemos si en el inconsciente se quedó esa verticalidad, que es lo que tú nos estás explicando, y que es muy importante también tenerlo claro. Fíjense, pero a la vez también es una responsabilidad afectiva y una madurez emocional importante, ¿no? exactamente. Fíjense cómo se me ocurre separarlo, chicas. A ver. Si es circunstancial que nos conocimos ahí y en cuanto sentimos esta atracción mutua, dijimos, cambiemos esta circunstancia para horizontalizar la relación. O bien, si la relación se estableció, que por eso yo decía, no, es que un terapeuta no debería nunca en su vida, porque ya se hizo un vínculo fuerte, ¿no? De muchas sesiones, de mucho tiempo, de muchas clases en el caso de los alumnos, de mucha nutrición, ¿verdad? La relación se cimentó ahí, ya se hizo, ya se quedó ahí, ¿verdad? A la otra situación que yo siento que es más lo que nos dices tú, fue una circunstancia y detuvimos la circunstancia para poder iniciar una relación que no estuviera permeada por esa circunstancia, ¿no? Y lo puedes ver después, porque si tú ves como horizontalidad en la relación, pues vas a ver que eso solo fue una circunstancia momentánea, ¿verdad? Que no se prolongó y que por eso no determinó cómo se vincularon, cómo se fueron vinculando, ¿no? Y para aquellos que dicen que no pueden andar con nadie, hay que hacer luego un capítulo de cómo se construye una relación sana, ¿verdad? Ay, sí, por favor. Sí, Vamos a fíjense, hacerlo ya, Diana, sí, porque yo sí, estoy ahorita en un proceso así. sí, vamos a aprovechar que Aline está en modo que está de apertura, Sí. porque fíjense, no te quiero interrumpir, nada más quiero decir esta idea. Yo en mi caso como profesional que entré primero para conocer las relaciones violentas, hagan de cuenta que el desmenuzamiento de la no violencia es lo que nos da la clave de cómo es una relación sana, ¿verdad? Y de cómo después del trauma, por supuesto que es posible, digo, Carla también es otro ejemplo, de que por supuesto que se pueden construir relaciones sanas y el crecimiento postraumático que ustedes tienen derivado de lo que vivieron, te da tanto crecimiento también, porque a veces nada más hablamos pues de lo negativo, ¿verdad?
pero también el nivel de crecimiento, cuando una persona es responsable de sí misma afectivamente, creces muchísimo y te abre unas posibilidades, en mi opinión humilde, de tener una súper mejor relación que quien no ha pasado por eso terrible. No sé si les hace sentido. O sea, haces tanta conciencia de tantas cosas, digamos, aunque en mi caso como profesional y en la experiencia de ustedes fue el camino al revés, de primero entendí todo lo que no, pero si hay un buen procesamiento, de ahí viene la clave de cómo construir precisamente, y ya te interrumpí, Aline, perdón, pero era eso lo que quería decir, que no tengamos pesimismo. Si entramos por el camino negativo, no quiere decir que esta misma experiencia no nos puede también, aun cuando sí es postraumático, dar la pauta de una construcción completamente sana. Totalmente. Totalmente, me tomó muchísimos años llegar a este entendimiento, muchísimo trabajo personal, muchísima soledad, muchísima independencia, todo. O sea, tú lo debes de saber como especialista, Diana, que pues el trabajo de sanación es algo de todos los días, no es de que un día ya me di de alta y ya me dijo No, mi es para toda terapeuta la que ya vida. estoy sana y que vivo perfecta, sigo arrastrando muchas cosas. Sí. Me doy cuenta que hay veces me saboteo en algunas, en fin, pero eso que estabas diciendo del programa de relaciones sanas me encanta Sí, hay que porque hacerlo. hay que hacerlo. Sí, creo que a la gente le va a gustar mucho tenerlo y no nada más porque has pasado por un trauma, todos hemos No, pasado sí, por situaciones sí. diferentes y al final todos queremos una relación sana, Todo el ¿no? mundo, todo el Todo mundo. el Es mundo. nuestra Entonces hay que saber naturaleza. cómo iniciar una Sí, relación sana y cómo sí, hacerla perdurar. así. Entonces ya dijiste, Ya Diana, ya anotado, dijiste, ya, anotado, sí. anotado. Siguiente programa Comprometida contigo. públicamente. Ay, Sí, no, yo feliz. También hay que promover eso porque hay veces que podemos caer en una desesperanza aprendida que no queremos, no Exacto. queremos. Yo por eso luego digo también hay que estar muy en contacto con los avances, con las cosas positivas que van pasando, porque en mi caso que me dedico a esto, si no te desesperanzas, si no, las relaciones sanas existen. oye, Diana, ¿y por qué iniciaste o sea, por qué decidiste ser psicóloga y por qué decidiste pues enfocarte en el tema de violencia, de víctimas de violencia y todo ese tema de trauma? Ay, pues a ver, en un minuto, ¿verdad? Porque ese es mi problema, que luego me extiendo. No, pues extiéndete, si nos Tranquila. Así, encanta oírte. sí, les cuento. Miren, yo creo que tuve un origen poco común. Tuve como, bueno, vamos a decir que en el momento histórico de mis papás, yo diría que fueron un poco avanzados ellos, pero me tocó más, estoy segura que mi papá tenía su propio machismo, pero me tocó mucho que él no fuera conmigo. Somos dos hermanos, mi hermano es hombre y yo, y conmigo yo no lo sentía machista, y a mi mamá, que no es su culpa, que esto es una cosa histórica, pero ella sí era más machista. Entonces yo tuve la oportunidad de que me apoyara mucho mi papá en mi manera de pensar, en generarme un pensamiento crítico, y eso creo que me dio la oportunidad de enojarme con el machismo desde muy chiquita, sintiéndome muy respaldada por mi papá, más por mi papá, digo, luego mi mamá ya fue entendiendo también, ¿no? Pero eso me dio la indignación, que por eso yo amo esa emoción, que nos sirve para salir de lo que no nos gusta. Y entonces mis primeras inquietudes fueron de género, desde que estudiaba la licenciatura, como en 2001 la empecé, como a la mitad ya me empecé a meter a puras cosas de género. Yo sé que yo traigo lo de la injusticia así, o sea, es el centro de mi inspiración, ¿no? Y la justicia, por lo tanto. Y de ahí entré a trabajar a gobierno del estado en programas de violencia familiar, pero me gustaba porque además de la visión de género, había mucho la visión de maltrato infantil. Entonces yo lo vi como un global a la familia, ¿verdad? También en la licenciatura para mí fue un tema de mucho interés y no sé cómo decirlo de una manera respetuosa con ustedes porque no deberían de ser como un caso, ustedes son unas personas, pero para nosotros psicológicamente, cuando yo estudiaba la licenciatura, fue cuando pues estalla todo.
Y entonces, como perfiles psicológicos nos llamaban muchísimo la atención, estudiábamos pues en clases, les digo que para ese tiempo nada más teníamos casi el síndrome de Estocolmo, que claro que no explicaba todo, pero ahí me apasionó mucho. Y luego en violencia, y yo creo que, pues eso, tener la oportunidad como de poder hacer política pública al nivel mío, que era pues, solo estatal, y ver modificaciones, me apasionó, como que se movieran, aunque sea poquito los números, poquito así, y por esa, como que por esa, que siempre está muy de la mano con lo legal. Por eso entré al tema de derechos humanos, porque no sé si han escuchado que yo lo admiro muchísimo a Carlos Bardavío. Ah, pues ya estuvo con ustedes, claro. Ajá. Él decía que cuando estamos en ese tipo de ámbitos, tanto los abogados se interesan mucho en la psicología como los psicólogos nos interesamos mucho en cierta parte de lo legal. Eso en lo profesional. En lo personal yo siento que lo que a mí me indignó fue el machismo. Eso me molestó muchísimo y de ahí, pues sí, yo diría que lo primera semilla en mí así era que yo no quería repetir la vida tradicional. Yo crecí en una familia tradicional en el sentido de que pues mi papá proveedor, pero yo sentía, fíjense, aun cuando él no era en mis ojos tan machistas, sentía esa desventaja siempre, ¿no? Como mi mamá tenía una vida profesional súper exitosa que dejó para seguir la vida profesional de él. Y eso yo decía, no quiero eso. Yo no quiero. Yo no quiero eso. Y de ahí les puedo decir, de mi vida personal, por supuesto, he tenido relaciones mucho más sanas con personas europeas que con mexicanos, lo siento, es la realidad. Sí. Donde no hay nada que, o sea, la horizontalidad está bastante normalizada para ellos y entonces hace las relaciones súper fáciles. Ahora, yo creo que es la primera vez que estoy con un mexicano en una relación verdaderamente horizontal y eso me tiene también contenta. Sí. Ay, qué bueno, Diana. Así es, sí, se puede, por supuesto que se puede. Sí, pero yo diría que una suma del momento histórico, del machismo que sí me tocó vivir de niña, en mis dos familias extensas, muchísimo machismo, pues no me sentía yo identificada ahí, pero sí siento que mis papás me dieron la oportunidad en lo que ellos podían de salir de ese patrón y sobre todo siento que tuve mucho empoderamiento por parte de mi papá y que me hizo meterme. Y una vez que entras, ya no sales, yo siento, de estos temas, porque son muy interesantes. Además de que, como les digo, luego estudié terapia de pareja y me involucré mucho en la parte de cómo lo sano, ¿no? Cómo lo adecuado, cómo sí, ¿verdad? Entonces, pues yo ahí sigo. Diana, qué padre. Ay, pues qué padre plática tuvimos. Les agradezco. De verdad, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu conocimiento. De verdad, sí, vamos, Carlita, ya hay que anotarlo en la agenda, el siguiente programa de Oye, y aparte también saludables. de eso, aparte de que ya nos debe un programa y todavía no acabamos esto, ya nos debe uno. Ya nos debe uno. Ya Oye, nos debes. Ya nos debes. Ay, sí, no es cierto. Oye, Diana, ¿y tú das terapia? O sea, si la gente ahorita dice, oye, digo, a mí me ha encantado escucharte, la verdad, digo, cuando escuchaba decía qué padre poder tener una terapia contigo, me imagino. Claro. Sí. Desmenuzar, ¿no? Tantas cosas que, por ejemplo, si estás en una pareja, a lo mejor poder desmenuzar para ver, ¿no? Como decía Lino, yo estoy en una pareja empezando, si hay otras personas en una relación que a lo mejor puedan desmenuzar también en terapia, o si están en una relación de violencia, o si necesitan terapia de pareja, ¿no? Que ya están en una situación, pues qué padre, ¿sí terapia o solo? Porque yo vi en tu semblanza que das millones de conferencias. Sí, pues divido mi tiempo. La verdad es que cada partecita de lo que hago la amo. Si se fijan también la parte de, sí doy terapia, eso me sigue nutriendo. Cada vez, pues sí, es menos el tiempo que puedo dedicar a esa parte porque yo creo que mi vocación mayor es el impacto más masivo, pero siempre guardo un tiempo porque también eso te va retroalimentando. O sea, al tú estar viendo en el presente a tus pacientes cómo va evolucionando la historia y cómo les impacta y todo eso, como que te nutre una cosa con la otra. Entonces sí, soy terapeuta individual. Yo creo que y de pareja, lo que a lo mejor me distingue a mí es que tengo ambos lentes.
porque casi siempre los terapeutas de pareja son más, no importa, pero que sigan juntos, pase lo que pase. Yo no, en las relaciones de abuso para mí o se estabiliza o se detiene el abuso, o más bien cada uno trabaja, o de plano no, pues no es lo ideal, ¿verdad? Dependiendo de la razón. Claro. Pero veo parejas y veo pacientes individuales, y pues estoy en mis proyectos. Para mí, ustedes son una de las cosas que tienen mi atención, que estoy siempre siguiendo. Gracias. Ya el otro día me ventaneó Lili de que le mando mis podcasts de, oye, porque yo, no sé, siento como esas ganas de poderles decir, no te sientas culpable por esto se llama así, no hagas caso de lo otro, no me pregunten eso por qué, yo creo que esa va a ser mi niña interna. Gracias, Diana. Pero pues sí, hago todas esas cosas entre Gracias ellas. por ser parte de la solución y no del problema, como nos hemos topado todo el tiempo. Lo que yo aboné me gusta la gente, o sea, como si yo quiero, o sea, ¿cómo, en dónde te encontramos? Sí, en Instagram, Diana Bravo B, así estoy. Ay, déjame, te busco en este instante. Sí. Diana Bravo B. Diana Bravo B. Sí. B de bueno. Diana Bravo porque B. sí te había visto en todos lados pero B de ¿qué? Diana Bravo B de... Diana Bravo B y luego otra vez B de bueno. Así. Ajá. Y en Diana Facebook, Bravo, Diana Bravo también, soy bastante abierta. Ya. También, sí, ahí van a encontrar, sí, así mero. Ahí van a encontrar. Ya te sigo. Ay, qué linda, qué linda. Entonces ahí te podemos mandar un mensaje. Ahí me pueden mandar un mensaje, sí, ahí estoy, a la orden. Gracias, Diana. Con muchísimo gusto. Soy muy abierta, ahí van a ver toda mi información. Yo pues estoy pues para que la gente sepa, ¿no? Cómo ubicar e identificar, y tengo pues un grupo de colegas que también se dedican a atender lo mismo. Entonces, si no es directamente conmigo, en mi mismo círculo, que se sientan, porque eso sí es muy importante, la atención especializada, chicas. Sí, con claro. Todo el respeto para la psicología, pero si una persona que vive abuso llega con alguien que no está capacitado, hasta la terapia puede ser revictimizante. Estoy 1000% de acuerdo. Yo no saben cómo llegan personas conmigo. Es que me dijeron que yo lo atraigo, que es mi culpa, que yo lo permití, que no, por favor. Todo lo que diga la psicología estoy de acuerdo, pero en casos de abuso es otra cosa. Otra cosa. Y a mí me pasaba mucho con las sobrevivientes de trata, que muchísima gente muy hermosa me decía, oye, yo soy psicóloga, yo te puedo apoyar con las sobrevivientes. Yo con todo el amor del mundo nunca lo aceptaba, porque yo decía, sí, a ver, la trata de personas que tiene todas las violencias juntas, o sea, todas. Chapi, ahí sí, estoy grabando Chapi, ahí sí, imagínate, tú no puedes, o sea, y no tiene nada de malo, ¿no? Es como decir, a veces hay abogados que son mucho más... Claro, son áreas de especialización. El contador que sabe más de fiscal que de no sé qué. O sea, realmente un psicólogo tiene que tener una especialización, una verdadera experiencia con víctimas de violencia, y ni se diga con víctimas de trata. Entonces entiendo perfectamente bien, por eso creo que es muy importante lo que estás diciendo. Y que tengamos cuidado en ese tema, porque puedes lastimar. Nosotros somos sobrevivientes de trata de personas que la verdad salían más lastimadas de las terapias sanas. Decías, hay que tener mucho cuidado, porque además tienes el corazón particularmente lastimado, puedes ser más sensible a cosas que los demás no notan y para ti son tremendas. Entonces, qué bueno que lo mencionas, y te vamos a seguir. Gracias de verdad, Diana. No, gracias, con Diana. Mucho gusto, chicas. Yo gracias por la plática. Les digo que uno las quiere. Para ustedes debe ser bien raro, pero pues como ustedes abren tanto su corazón, nosotros del otro lado, tantos miles las queremos. Y luego digo, pues a lo mejor no son los medios grandes, pero ustedes imagínense si en un estadio pusiéramos a todos los seguidores del canal de ustedes, de Lili, de todos los que ya sabemos que apoyan, y que todos estuviéramos un día en un estadio. Imagínense, wow. Es mucho el amor. Está y lo padrísimo. Sentimos, lo sentimos. Qué bueno que lo sientan. Ahí está. Lo sentimos. Lo sentimos. A Lucha hermosa, ya también a Lucha, el amor. Mira, Lucha, el único problema de todo esto es que de ese estadio
sea, el 80% se le roba el amor a Lucha y eso a mí me tiene muy óiganme. Es la emocionada. patrona. Y además va a llegar con sus outfits todos fashion y nos va a dejar. Sí. Ya, porque, locas. oigan, además ya tiene su sección en mi programa de Al Extremo. ¿Es en Ya le serio? dieron una sección que Ya se llama súper Siempre fashion. Fashion, Nunca en No. Fachas. Ay, no, Y ya bueno. sale conmigo en la sección. No, sí, ya es se hizo una bien estrella, famosa. vela, pero se acomoda. Ay, tú también tienes perrito, vi ahí, Sí, Diana. de A hecho, ver, por aquí anda. Lua, ven para preséntanos. presentarte. Miren, es otra mini. Ay, qué cosa. Se llama Lua. Sí. Se ¿Lua? llama Lua. Lua. Ay, qué bonita. Ya se presentó Está a todo el preciosa. auditorio de ustedes. Es mi Está otra hija. preciosa. Sí, qué barbaridad. Son nuestros hijos, se Ay, convierten sí, en nuestros totalmente, hijos. totalmente, sí. Diana, muchísimas gracias por esta Por mucho plática. gusto, Te abrazamos con el corazón, con el alma. Ay, Qué, no, qué yo. bonito. Qué Ay, no. bonita plática tuvimos. Poquitas, gotitas de resarcimiento, chicas, de todo lo que se merecen. Y les va a llegar, ya les dije, yo lo sé. Es histórico, ya verán. Gracias, Diana. Esperemos que así sea, que también estemos dejando un legado histórico para Así, muchas otras personas, ya lo muchas están mujeres, haciendo. hombres, todo lo que necesiten. Esa es realmente nuestra misión. Así Esto es. siempre lo hemos dicho, esto no es venganza de ningún tipo, esto es justicia y esto es dejar un legado y Sumar. marcar un precedente para muchas gentes que necesitan voz Así y que a es. lo mejor no se atreven a alzarla Así es. y hablar. Entonces, nosotras Sí. para eso estamos aquí, a través de nuestra historia y de nuestra experiencia. Muchas Maravilloso. gracias, Diana. No, un abrazo, chicas. Yo a la orden. Gracias, Diana. Gracias, amiga. Gracias a ti, amiga. Gracias Los a toda la queremos. gente que nos vio. No olviden suscribirse, dejarnos un like, por favor, es bien importante, más que nunca, se los vamos a agradecer. Besos a todos. Hasta la próxima, bye. Gracias.